Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Empezamos una nueva semana, la semana 29. Y el día de hoy, lunes 19, vamos a desarrollar el área de comunicación. Nuestra actividad de hoy es narramos distintos casos de actividad física y alimentación. ¿Sabías que el sedentarismo? Cuando hablamos del sedentarismo, nos estamos refiriendo a las personas que están mucho tiempo sentados o echados, ¿no? Y también la mala alimentación, la escasa actividad física y entre otros malos hábitos está generando diversos problemas de salud en la población. Pues hoy vamos a analizar los casos de 3 estudiantes que presentan diversos problemas de salud. Por lo tanto, nuestra meta de hoy, ¿cuál es? Narrar a nuestros familiares casos relacionados con la actividad física y la alimentación para analizarlos y vincularlos con acciones de nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos está diciendo? Que hoy vamos a narrar. ¿Qué le vamos a narrar a nuestros familiares? Los casos que vamos a leer. Y esos casos están relacionados con la actividad física y la alimentación. ¿Y para qué le vamos a narrar? Para analizarlo, dice, ¿no? Y también poder relacionarlos con nuestra vida diaria, a ver si se parece a alguno de esos casos. Bien, vamos a empezar leyendo los casos de 3 niños. Este texto también se te va a enviar en la sección de anexos. El título de la lectura que vamos a leer es Los casos de María, Luis y Ana. Vamos a empezar leyendo el caso de María. Nos dice, María tiene 10 años, le gusta ir a la escuela a aprender y a jugar con sus amigas y amigos, pero sobre todo le gusta jugar ajedrez. Ahora, por la pandemia, María pasa 8 horas diarias sentada frente a la computadora porque, además de las clases escolares virtuales, sigue practicando ajedrez en línea. Su mamá está preocupada porque María ha subido de peso y se queja de dolor de espalda. ¿Qué puede hacer María para solucionar su problema? ¿Cómo puede ayudarla su mamá? Bueno, hasta aquí es el caso de María, que estamos viendo que tiene problema de peso, de sedentarismo, ¿no? Vamos a ver el otro caso. Este es el caso de Luis. Nos dice que Luis tiene 12 años y le encanta jugar fútbol con sus compañeras y compañeros en la escuela y con sus amigas y amigos del barrio. Ahora, por la pandemia, debe mantenerse en casa. Al principio practicó con su pelota de fútbol y se las ingenió para simular un arco con unas sillas en casa. Por ratos, se desanima porque quisiera salir a jugar con sus amigos. Su abuelito, para animarlo, le compra galletas, caramelos, gaseosas, hamburguesas y salchipapas. Luis ya no juega y se le ve muy cansado. Solo tiene ganas de ver televisión. Lo raro de todo esto es que no ha subido de peso, pero siempre está pensando en comer. Pregunta, ¿por qué Luis no sube de peso? ¿No? Nos hacen esa pregunta porque si lleva una vida sedentaria y come comida chatarra, es raro que no haya subido de peso. ¿Está bien de salud?
¿Qué puede hacer para tener más ánimo y energía? ¿Cómo lo podría ayudar su abuelito? Recuerden que el abuelito le da bastante comida chatarra, ¿no? Le compra caramelos, salchipapa. ¿Cómo le podría ayudar? ¿Qué ayuda podría recibir Luis de parte de su abuelo? Vamos con el tercer caso, que es de Ana. Ana tiene 13 años, pertenece al equipo de vóley de su colegio y entrena mucho. Ella es diabética, por lo tanto, su dieta no solo es para poder rendir en el deporte, sino por indicación médica. Durante el inicio de la pandemia, Ana se mantuvo en forma haciendo ejercicios en su casa. Ella pensaba que todo iba a pasar en unas semanas, pero eso no ha sucedido. En estas últimas semanas ha hecho poco ejercicio, pero sigue comiendo como antes. Por ello, ha subido de peso de manera considerable. Sus padres temen que se agrave su diabetes. Pregunta, ¿qué debería hacer Ana para solucionar su problema? Recuerden que Ana ha subido de peso, ¿no? Y últimamente ya no está haciendo ejercicios como debería hacer. Está comiendo bastante. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo podría ayudarla a sus padres? Ellos están preocupados, pero ¿de qué manera podría ayudar a Ana? Ahora que hemos leído los casos de María, Luis y Ana, nos hemos dado cuenta que es una breve historia, ¿no? Es decir, es un texto narrativo. Y como todo texto narrativo, tiene hechos que están narrados secuencialmente. También tiene un inicio, un nudo y desenlace. Vamos a ver un ejemplo en un caso. En el caso de María, ¿cuál sería el inicio? Esto que está con letras rojas sería el inicio. ¿Y qué cosa es el inicio? Es donde narra las circunstancias o el contexto en el que se presenta el caso. Es decir, aquí te presenta quién es María, a qué se dedica, ¿no? Pero, dice acá al final, sin embargo, cuando llegó la cuarentena, su organización varió, ¿no? De lo que ella le encantaba dibujar, le encanta jugar ajedrez, pero con la llegada de la cuarentena varía todo. Y es ahí donde te presenta el nudo. ¿Y el nudo qué es? Lo que está con letras azules y es la descripción del problema. Es decir, trata de todo el problema que te dicen sobre María, ¿no? Que pasa mucho tiempo en la computadora, que ha subido de peso, tiene dolor de espalda. Todo el problema que tiene María. Luego viene el desenlace y en los tres casos el desenlace está a modo de pregunta, ¿no? Y acá dice, se plantea preguntas que invitan a analizar cada caso para llegar a una solución. Quiere decir que el desenlace está por preguntas y en los tres casos tiene la misma forma. El inicio te presenta el contexto donde está el niño o la niña, el nudo, que es el problema, y el desenlace, que son las preguntas finales que tiene cada caso. Aquí tenemos un cuadro donde ustedes van a identificar el inicio, el nudo y el desenlace de los tres casos. Así como hemos hecho hace un momento de María, ¿no? Hemos identificado qué parte es el inicio y lo habíamos puesto con letras rojas, ¿no? El nudo que estaba con letras azules y el desenlace que eran las preguntas que estaba con letras verdes. Ustedes también lo van a hacer, pero van a escribir acá del caso 1, quién es el inicio, el nudo, el desenlace, y así con los otros dos casos. A continuación, reflexiona sobre los casos de María, Luis y Ana. Primera pregunta, ¿cuál de los casos te llama más la atención? ¿Por qué? ¿De quién su caso te llama más la atención? ¿La de María, de Luis o la de Ana?
Segunda pregunta, ¿cuál de los casos te parece más crítico, más grave, ¿no? Que tiene más problemas? ¿Por qué? ¿Por qué crees que María, Luis o Ana tiene más problemas o su caso es más crítico? ¿Qué acciones de tu vida cotidiana se parecen a las descritas en los casos? ¿Qué cosas de la que tú haces se parece a la de María, a la de Luis o a la de Ana? En la última pregunta nos dice, ¿qué tendrías que hacer para brindar recomendaciones a María, Luis y Ana? Son 4 preguntas que nos ayudarán a reflexionar sobre estos. Recordemos nuestra meta de hoy, ¿no? Recuerden que ustedes hoy van a narrar a sus familiares los casos que hemos estado viendo, ¿no? La de María, de Luis y de Ana. ¿Con qué propósito? Con el propósito de analizarlos y vincularlos, es decir, relacionarlos con acciones de nuestra vida diaria. En otras palabras, van a identificar qué acciones de tu vida diaria se parecen a las acciones de María, a la de Luis y a la de Ana. Pero para eso, como toda narración oral, tenemos que planificar. Y la primera pregunta es, ¿para qué planificaré la narración de los casos? ¿Para qué? En líneas generales, ¿de qué tratan los casos? En resumen, ¿no? En resumen, los 3 casos, ¿de qué tratan? ¿A quiénes les voy a narrar estos casos? En la meta está. Ya, ahí nos dice a quién le tienes que narrar. Y la cuarta pregunta, ¿dónde realizaré la narración? Es decir, ¿en qué parte de tu casa vas a hacer o vas a realizar la narración? Organiza tus ideas. A través de 4 preguntas vas a organizar tus ideas para tu narración oral. La primera pregunta, ¿con qué propósito narrarás los casos a tus familiares? ¿Cuál es el propósito? Y eso estaba en la meta. Recuerdan que uno de ellos era para analizarlo, ¿no? ¿Cuál era el otro? ¿Qué ibas a hacer con tus acciones de tu vida cotidiana? Segunda pregunta, ¿en qué orden narrarás los casos? ¿No? ¿Cuál es el orden? Primero, ¿quién sería? Todo texto narrativo, ¿quién va primero? Inicio, luego nudo y desenlace, ¿no? ¿Cómo dirías en pocas palabras de qué tratan los casos? ¿Cómo lo dirías? En resumen, los 3 casos, ¿cómo lo dirías? Y la última pregunta es, ¿qué preguntas harás a tus familiares para que reflexionen sobre los casos? Pueden ser las mismas que utilizaste para reflexionar. Quiere decir que al final, ¿no?, de tu narración oral, tú tienes que hacerle algunas preguntas a tus familiares, ¿no?, a las cuales estás exponiendo todas tus ideas o los casos. Y esas preguntas pueden ser estas mismas, ¿no?, las que tú has utilizado para reflexionar. Estas 4 preguntas también le puedes hacer a tus familiares al final de tu narración. Recomendaciones para narrar, ¿no? Para el momento de tu narración. Primera recomendación. Muestra empatía y respeto por la historia que contarás en cada uno de los casos. Es decir, tienes que vivirlo como si a ti te estuviera ocurriendo esos casos, ¿no? Y así la persona que te escucha lo va a sentir como también tu empatía, va a sentir también ese respeto que tienen que tener por ese caso. Segundo, emplea un lenguaje coloquial, es decir, sencillo. Un volumen de voz adecuado, quiere decir ni tan bajito ni tampoco gritando, ¿no? Y exprésate con claridad. Tercera recomendación, anota algunas opiniones y recomendaciones de tus familiares. Al final de tu narración oral vas a hacerle algunas preguntas. Las respuestas que te dan a esas preguntas es importante que lo apuntes.
Y la última recomendación es apóyate en tus anotaciones si crees que es necesario. Léalas con anterioridad y subraya las ideas más importantes que deseas transmitir. ¿Qué te quiere decir eso? Que de repente puedes hacer algunas tarjetitas, ¿no? Donde ahí puedes apuntar algunas cosas importantes, ¿no? Pero es importante que esos escritos que has puesto en las anotaciones las leas antes, para que en el momento que tú la utilices, ¿no? En tu narración, no la estés recién un poco leyendo, demorándote, ¿no? Sino la leas rápido. Y también puedes subrayar las palabras importantes o ideas importantes que te ayude a transmitir lo que tú quieres dar a conocer sobre cada caso. Al final de tu narración, ya después que ya hayas hecho la pregunta y ya hayas terminado todo, es importante que autoevalúes tu narración oral. Primer criterio. ¿Comuniqué mis ideas con respeto y sin salirme del tema? Segundo, ¿utilicé un volumen de voz apropiado y me expresé con claridad? ¿Respeté la secuencia de narración que había planificado? ¿Cómo planificaste? ¿Lo hiciste tal cual? Me apoyé en los apuntes para exponer mis ideas. ¿Utilizaste tarjetitas que te ayudó a exponer tus ideas? Y los utilicé cuando surgieron dudas o inquietudes de mis familiares. Escuché con atención la intervención de mis familiares, ¿no? El momento que le hiciste las preguntas. ¿Escuchaste con atención? Respeté mi turno de intervención en algún momento, ¿no? Tú les preguntas, ellos te contestan. Respetaste, no interrumpiste, ¿cómo te fue? Tomé nota de algunas opiniones o recomendaciones de mis familiares o solamente la escuchaste. Recuerden que era importante tomar apuntes. Narré cada caso respetando la secuencia temporal, inicio, nudo y desenlace. Es muy importante que te autoevalúes, ¿no? Y eso te va a ayudar mucho en una próxima narración oral en qué debes mejorar. Ya luego de tu narración oral, coméntales a tu familiar que tener una vida saludable es un derecho de todas las personas y un deber de los padres de familia o tutores para con sus hijas e hijos. Por eso, en estas 2 semanas de actividades vamos a hablar sobre las prácticas saludables. Reflexiona sobre tus avances respecto a la meta. Primera pregunta, ¿qué aprendí hoy sobre cómo narrar casos relacionados con la actividad física y la alimentación? ¿Qué aprendiste sobre las narraciones? ¿Qué se me hizo fácil? Planificar el momento de la narración. ¿Qué se te hizo fácil? ¿Qué se te hizo difícil y por qué? ¿Qué tendré en cuenta la siguiente vez que deba narrar casos similares, ¿no? Y esto pueden sacar de tu autoevaluación cuando aplicas los criterios, ¿no? ¿Qué cosas te faltó? ¿Y qué es lo que tienes que tener en cuenta para una pro? Trabajo para casa. A modo de resumen, número 1, vas a identificar el inicio, nudo, desenlace de los 3 casos. Luego también vas a responder algunas preguntas sobre esos casos. Tercero, vas a planificar tu narración oral. Cuarto, en este cuadro vas a organizar tus ideas sobre la narración oral que has planificado. Quinto, vas a llevar a la práctica todo lo que has planificado, ¿no? Es decir, llegó el momento de narrar a tus familiares sobre los casos que has leído. Sexto, vas a reflexionar cómo te fue en tu narración oral. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar en una próxima narración oral. Al finalizar todo, vas a tomar foto y vas a enviar como producto de tu trabajo de hoy. Felicitaciones, ya estás preparada o preparado para tu narración oral. Lo harás muy bien. Te invito a encontrarnos el día de mañana. Cuídate mucho.